Muchas gracias, Sergio, y bienvenidos a todos a los retos Carl Primus del 2023. Ha comentado Sergio que las puntuaciones han sido muy buenas. Hay algunas en las que no se ha conseguido todo, pero probablemente es que haya algún error en alguna de las preguntas. Entonces, pues si tenéis algún comentario, luego lo hacemos. Para las preguntas nos hemos basado en las rutas asistenciales consensuadas entre cardiología de atención primaria de Carl Primur y en las guías del tratamiento y el manejo y el diagnóstico del síncope. ¿Vale? Empezamos con la primera pregunta. La primera nos dice que cuál de las siguientes características no es propia de un síncope. Y realmente, pues todas las afirmaciones pues, son la definición de un síncope. El inicio es brusco, la duración es muy cortita, es una pérdida de conocimiento autolimitada, pues si fuera más larga sería una muerte súbita. Y debajo de eso lo que hay, la fisiopatología es una hipoperfusión cerebral transitoria. Eso es la característica típica del síncope. ¿De acuerdo? Esto nos permite diferenciarla, por ejemplo, pues de una epilepsia. En la epilepsia había una actividad cerebral desorganizada y no es una hipoperfusión cerebral transitoria, por lo tanto no lo consideraríamos un síncope. ¿Vale? La que no es propia de un síncope es que precise cardioversión. Aquí tenemos los tres, os comento tres cositas, tenemos los tres tipos de síncope: el síncope reflejo, el síncope cardiogénico y el síncope ortostático, y en el centro lo que hay es, lo que os he dicho, en la fisiopatología, una hipoperfusión cerebral, que puede ser por una bajas resistencias periféricas o puede ser por un bajo gasto cardíaco. El síncope cardíaco es siempre por bajo gasto cardíaco, y luego los síncopes reflejos o las hipotensiones ortostáticas pues puede ser una combinación de las dos cosas, bajo gasto cardíaco y bajas resistencias periféricas. En la segunda pregunta nos dice que señalemos la falsa respecto al síncope vasovagal. Nos dice, en la primera afirmación es que es el mecanismo de síncope más frecuente, y realmente es así, el síncope vasovagal es el mecanismo de síncope más frecuente. Aquí tenéis una gráfica pues, con las causas de síncope que llegan a una puerta de urgencias, y el 60% pues, son síncopes vasovagales, un 11% ortostáticos y un 11% cardíacos. El resto son unas causas variadas. ¿Vale? Tiene un pronóstico similar al de la población general, eso es verdad. No tengo ninguna gráfica para mostraros, pero la gente no muere más por tener un síncope vasovagal. La tercera afirmación puede ser hipotensor, cardioinhibidor o mixto. Y si lo veis en la gráfica que os he enseñado antes, el síncope reflejo, dentro del que está el vasovagal, puede ser vasodepresor, cardioinhibidor o mixto. Y su presencia obliga a remitir a urgencias, pues esa sería la falsa, puesto que un síncope vasovagal claro no debemos mandarlo nunca a urgencias. Si está claro, no tiene alteraciones en el electro o no es muy recurrente, pues no obliga a remitir a urgencias los síncopes vasovagal. La tercera es cuál de las siguientes herramientas es la herramienta principal para abordar un síncope, y nos pone realmente tres cosas que son muy importantes en un síncope, que es la anamnesis, la exploración física y el electro. Pero la más importante es preguntarle al paciente cómo ha ocurrido ese síncope, si ha tenido pródromos, en qué situaciones estaba de pie, si estaba en un sitio con mucho calor, si no ha tenido ningún pródromo. Lo más importante en el síncope es preguntarle al paciente qué es lo que le ha pasado. Y si veis las rutas asistenciales, pues la primera pregunta que te hacen es: ¿el síncope es único vasovagal, es secundario, es situacional, ortostático? Es decir, hazle una anamnesis al paciente, pregúntale por en qué situaciones le ha ocurrido. ¿De acuerdo? Después de eso ya podemos hacer una exploración física y un electro, que también son muy importantes. Pero lo más importante, la anamnesis. La cuarta pregunta nos dice: ¿cuál de las siguientes pródromos o situaciones no va a favor de síncope vasovagal? ¿Vale? No es típica de un síncope vasovagal. Pues los acúfenos sí que pueden aparecer como pródromos en las pacientes que tienen síncope vasovagal. El posesfuerzo es también una situación en la que aparecen muchos síncopes vasovagales, sobre todo porque los pacientes están, por ejemplo, después de hacer un esfuerzo muy intenso, pues los pacientes están deshidratados o el corazón se contrae con mucha fuerza y las paredes del corazón tienen unos receptores que cuando están tocándose pueden desencadenar una caída de tensión, una caída de frecuencia cardíaca y producir un síncope. Y el dolor es una de las situaciones típicas en la que el paciente puede perder el conocimiento y el mecanismo es un síncope vasovagal. ¿Vale? Una caída de tensión, una caída de frecuencia cardíaca. Un martillazo en el dedo puede hacerte perder
el conocimiento, ¿vale? El tener un síncope. Y el que no es típico de un síncope vasovagal, las palpitaciones. Si tenemos palpitaciones, debemos estudiar mucho más al paciente. Las palpitaciones estarían dentro de los factores de riesgo peligrosos de un síncope. Dentro de los factores de riesgo pues tenemos antecedentes, que sobre todo lo que vamos a ver son cardiopatías. El perfil clínico, que sería el que sale en esa pregunta, que sería las palpitaciones o el dolor torácico, en decúbito supino, durante el esfuerzo, no en el posesfuerzo. Esos son factores de riesgo para pensar que el síncope es algo más que un síncope vasovagal, que puede ser un síncope cardiogénico. En la exploración física, pues, mirar la bradicardia o un soplo orgánico, los soplos rudos, luego veremos algún ejemplo. Y luego anomalías del electro, bradicardias, hipertrofias, bloqueo de ondas Q patológicas, TER negativas. Todo lo que sea un electro que nos parezca muy patológico, pues también tiene que hacernos pensar que el síncope no tiene por qué ser vasovagal. Pero recordar siempre también que lo más importante es la anamnesis, preguntarle en qué situaciones le ocurre y cómo es el síncope. Aunque ahora veremos algún caso que aunque uno tenga cardiopatía, puede tener síncope vasovagales. Bueno, este es un primer caso clínico de un paciente de 75 años sin antecedentes personales ni familiares de interés. Estando en el coche como pasajero, sufre un desvanecimiento súbito sin pródromos con incontinencia urinaria y recuperación rápida, segundos. No tiene dolor torácico, disnea ni palpitaciones y en la exploración física es normal, ¿vale? Tiene las características típicas de un síncope, que es autolimitado, de corta duración. En la consulta la exploración física es normal y este es el electro que se muestra. En el electro lo que vemos es un ritmo sinusal, una bradicardia sinusal, alrededor de 45-50 latidos por minuto. El PR es límite, 0,2 como mucho. El QRS es estrecho, no se ven alteraciones de la repolarización. Quizás podríamos pensar que tiene un poco de hipertrofia, tiene algún criterio de hipertrofia, pero no tiene alteraciones de la repolarización. Y la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha y la actitud a seguir? Empezamos por la D, el síncope neurológico no tiene pinta de síncope neurológico, la gente después de un síncope neurológico se van muy aturdidos, no duran tan poco tiempo, hay el chillido de los que tienen los epilépticos, mordedura de lengua, movimientos tónicos clónicos, que no son específicos de un síncope neurológico, pero que pueden aparecer. Síncope ortostático, pues la situación es de un síncope ortostático, el paciente está sentado, o sea que el síncope ortostático no es. Ya nos quedaría diferenciar entre un síncope vasovagal y un síncope cardiogénico. Realmente el paciente no tiene ni factores de riesgo ni un electro que nos haga pensar que tiene un síncope cardiogénico. Y hemos dado como verdadera el síncope vasovagal. Las situaciones dentro de un coche que suele hacer calor, pérdidas de conocimiento muy rápidas, muy cortitas, ¿vale? Y sin patología que nos haga pensar que pudiera tener un síncope cardiogénico. Os pongo aquí otra vez los factores de riesgo. Y realmente el paciente pues, no cumple ninguno. Lo más cercano que podría estar es la bradicardia, pero no llega a cumplir esos criterios que hemos puesto de menos de 40 latidos por minuto. Vale, la sexta pregunta. Este es un paciente de 49 años con antecedentes de cardiopatía isquémica, con múltiples revascularizaciones y fracción de eyección ventricular izquierda del 25%, que acude por un síncope tras levantarse de la cama. Ya viendo esto ya nos asusta, porque es un paciente con una disfunción ventricular 25%, mucha cardiopatía, y tener un síncope con mucha cardiopatía es algo peligroso y tenemos que pensar en cardiogénico. Pero nos cuenta que a la exploración tiene una hipotensión que es de 110-80, que la tensión es de 110-50 sentado, y que cuando se levanta o se sienta, después de 2 minutos, la tensión cae de 86-40. La frecuencia cardíaca es normal, no presenta soplos ni edemas periféricos y está bajo tratamiento con un montón de medicación. Está muy bien tratado, lleva el carvedilol de 25 cada 12 horas, lleva un diurético, furosemida, un adiro. Por la cardiopatía isquémica, lleva el sacubitril o valsartán a dosis medias en desayuno y cena, a la eprenenona en desayuno y el nifedipino en desayuno y atorvastatina en la cena. El electro es este que os muestro a continuación. El electro pues, muestra también un ritmo sinusal, un PR normal, un eje de pie hacia la izquierda, parece que tiene un hemibloqueo anterior, ¿no? Un RS en 2 y en AVF, parece un bloqueo de rama derecha, no es demasiado ancho, y luego tiene ondas Q en la cara anterior y
T negativas en la cara anterior, con un ligero ascenso del ST que nos podría hacer pensar que tiene un aneurisma en el ápice del ventrículo izquierdo. Bueno, lo que nos preguntan... Otra que no pasa. Ahora. No. Vale. Lo que nos pregunta es cuál es el diagnóstico sospecha y la actitud a seguir. Con esa cardiopatía, en principio, debemos pensar en un síncope cardiogénico, pero de nuevo, la anamnesis es fundamental. Y el paciente lo que sugiere es un síncope ortostático. De estar sentado a ponerme de pie, la tensión me cae. ¿Y cuál sería la actitud a seguir? Pues si tenemos síncope ortostático y tal cantidad de medicación, podríamos suspender nifedipino porque es la única medicación que no tiene efecto pronóstico en los pacientes con miocardiopatía dilatada. Entonces, esta sería la verdadera, ¿vale? El síncope secundario a robo de la subclavia, pues tendríamos que tener un paciente que está haciendo algún esfuerzo con los brazos y esa sería la situación típica de un síncope robo de la subclavia. No digo que a este paciente no haya que mandarlo al cardiólogo para que lo vea, ¿vale? Pero la primera opción para hacer sería suspender el nifedipino. Este paciente imagino que lo está viendo el cardiólogo y probablemente necesite un DAI por la disfunción ventricular de origen isquémico. Pero en principio lo que cuenta en la historia nos dice que esto es un síncope ortostático y que debemos suspender nifedipino. Aquí pongo los criterios diagnósticos para considerar que es un síncope ortostático. Y es una caída de tensión sistólica de más de 20 milímetros de mercurio o diastólica de 10 milímetros de mercurio, cuando el paciente se sienta o se pone de pie. ¿Vale? Y que reproduce los síntomas espontáneos. Esto sería sería claramente un síncope de perfil ortostático. En nuestro caso, cuando lo hacen en el test de ortostatismo, el paciente no pierde el conocimiento ni le cae la tensión, pero no tiene síntomas. ¿Vale? Esta sería la segunda línea, esta de aquí. Hay una caída de tensión pues, similar a lo que decía antes, pero tenemos síntomas sacados de la historia, ¿vale? Que son consistentes con un síncope ortostático. Por tanto, la caída de 20 milímetros de mercurio en la sistólica, 10 milímetros de mercurio en la diastólica o una presión sistólica de menos de 90 y síntomas nos tiene que hacer pensar en que eso es un síncope ortostático. Vale. Aquí os ponía otra vez los factores de riesgo porque el paciente realmente tiene una cantidad de factores de riesgo importantes, ¿vale? Tiene cardiopatía isquémica y tiene una disfunción ventricular izquierda. Y luego si nos vamos al electro, pues tiene ondas Q patológicas, tiene ondas T negativas en primordiales. Son muchos factores de riesgo. Pero lo primero es anamnesis y tratar en consecuencia, en principio, suspender nifedipino. Bueno, la séptima pregunta. Tenemos una mujer de 23 años, sin antecedentes de interés, que acude porque esta mañana ha tenido un síncope precedido de palpitaciones mientras estaba corriendo una media maratón. Muy importante, las palpitaciones. Hemos visto antes que las palpitaciones no eran típicas de un síncope vasovagal y mientras estaba corriendo una media maratón. No ha sido después de correr la media maratón, sino que estaba corriendo la media maratón. Este es el electro realizado a su llegada. Tiene, pues vemos un electro bastante patológico, ¿de acuerdo? Tiene un ritmo sinusal, tenemos P delante de cada QRS, P positivas en 2,3 AVF, negativas en AVR. El PR es un pelín prolongado, quizás para 23 años, un poquito largo, unos 220 milisegundos. Y luego lo que tiene son T negativas en toda la cara inferior, 2,3 AVF y en toda la cara anterior. Y una característica muy típica de lo que tiene esta paciente es estas onditas pequeñas al final del QRS que se llaman ondas epsilon. No sé si se señala con el puntero, es que no sé si Sergio se señala o no. No lo sabe. Bueno, pues, sí se señala. Vale. Pues esa pequeña onda que hay ahí, eso es una onda epsilon, que nos tiene que hacer pensar en una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico sospecha y la actitud a seguir? Pues en principio no nos sugiere tampoco un síncope neurológico. Después del síncope neurológico tarda en recuperarse, los pacientes tardan en recuperarse y no son las situaciones en las que ocurre un síncope neurológico. Estas son con esfuerzo y precedido de palpitaciones. No es un síncope ortostático, por tanto nos remitimos, no parece tampoco un síncope vasovagal y lo que tiene pinta es un síncope cardiogénico. En este caso, que ha tenido el síncope durante el esfuerzo y con palpitaciones, debemos remitir a urgencias. De nuevo, os muestro los factores de riesgo. Aquí tendríamos tanto en el perfil clínico, que durante el esfuerzo y precedido de palpitaciones es un factor de riesgo,
y las anomalías del electro, tenemos ondas T negativas en precordiales. ¿Vale? Tendría varios factores de riesgo y en este caso, si una mujer joven, debíamos remitir a la puerta de urgencias. Bueno, la pregunta octava es ¿cuál de los siguientes criterios se considera de alto riesgo en la estratificación de un síncope? En la primera afirmación, síncope producido al rotar la cabeza o presionar el seno carotidio, entonces sería un síncope por hipersensibilidad del seno carotidio. El síncope durante el esfuerzo en decúbito supino, realmente esta es la verdadera. Hemos visto ya varias veces en el perfil clínico durante el esfuerzo en decúbito supino, es un factor de riesgo. Un síncope después de una visión, sonido o olor desagradable, estos son los síncopes situacionales, que son síncopes reflejos. Y luego el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIX 1, estos son benignos, aparecen sobre todo en gente joven y en esto no hay que hacer nada. Bueno, la pregunta 9. Ante el siguiente electro y sabiendo que corresponde a un paciente de 78 años con antecedentes de infarto anterior extenso y disfunción ventricular moderada residual, ¿cuál sería su primera sospecha diagnóstica? Vemos un electro que es muy feo, es una taquicardia, no sabemos si es supraventricular o ventricular, pero es de QRS ancho, regular, y veis que es todas positivas desde V1 hasta V6. Esto es muy típico de una taquicardia ventricular. Pero aunque no tuviéramos claro en el electro si es ventricular o supraventricular dirigida con aberrancia, pues bueno, las taquicardias de QRS ancho, nada más que sabiendo esto, pues ya podéis disparar un poco a qué es lo que os parece, cuál es el primer diagnóstico que pensáis. De 100 taquicardias de QRS ancho, 75 son TVs y 25 son taquicardias subventriculares. Es que además, si tienen una clínica de un infarto previo o una miocardiopatía dilatada, no solo el 75, sino que el 95% son taquicardias ventriculares. Si nos vamos a las anteriores, tenemos taquicardia supraventricular, sería una taquicardia auricular, una taquicardia supraventricular por reentrada intranodal, un flútero auricular típico, todas estas están por encima del nodo, en principio serían de QRS estrecho, excepto que conduzcan con aberrancia. Pero la primera sospecha diagnóstica que tenemos que tener en un paciente con una taquicardia de QRS ancho es taquicardia ventricular. Bueno, la pregunta 10 es un varón de 65 años que acude a consulta debido a que hace 2 semanas presentó un síncope sin pródromo mientras caminaba. El electro también es un electro feo, es también un ritmo sinusal con un PR ahí en el límite y lo que tiene es un QRS muy ancho que tiene morfología de bloqueo de rama izquierda. Veis que tiene un RS, un QS en V1, V2, que no tiene ondas Q en V5, V6, en AVL. Estos serían los criterios para diagnosticar un bloqueo de rama izquierda. Realmente no nos cuenta mucho de la clínica del síncope, pero bueno, no tiene pródromos, durante la caminata, y un señor de 65 años con este bloqueo de rama, pues la pregunta es cuál es el diagnóstico sospecha y la actitud a seguir. Pues aunque no tenemos muchos datos clínicos, tiene que parecer un síncope cardiogénico y la duda está aquí en si remitimos a urgencias o remitimos a cardiología. Hemos puesto como verdadera remitir a cardiología y siguiendo las vías de Carprimur, la vía de síncope, tenemos el síncope no nos parece vasovagal, tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo hemos visto que eran bloqueo de rama izquierda y después de la exploración física y el electro, pues el síncope ha sido hace menos de 72 horas, lo podemos mandar a urgencias. Si ha sido hace más de 72 horas y esto fue hace 2 semanas, pues lo podemos remitir a cardiología. Entonces hemos puesto esa como verdadera por esta razón. La pregunta 11 es un hombre de 62 años, es fumador, colecistectomizado, sin otros antecedentes de interés, que acude a su consulta por haber sufrido un síncope mientras caminaba. Se dirigía a su centro de trabajo cuando, sin síntomas previos, sufrió una pérdida de conciencia con caída al suelo. Se recuperó de forma espontánea en 2-3 minutos, sin amnesia ni relajación de esfínteres, si bien desde entonces se encuentra mareado. Cuando llega tiene una tensión normal, una frecuencia cardíaca baja y una glucemia de 135. Y este es el electro que presenta. Y en este electro lo que vemos es un ritmo sinusal. Ves que hay ondas P positivas en 2,3 AVF.
Lo que sí que hay es que parece que hay más ondas P que QRS. ¿Ves aquí los QRS que van regulares, alrededor de 50 latidos por minuto? Y ves aquí en V1 que tenemos más P's que QRS y que los PRs son variables. Si los PRs son variables pero progresivamente van siendo más largos, podemos pensar en un bloqueo AV de segundo grado tipo 1, pero en este caso los PRs son súper variables. Unas veces son de 250 milisegundos, otros no conducen, otros son de 200, otros son de 300, o sea que son muy variables y esto nos indica que esto es un bloqueo AV de tercer grado, ¿vale? Más P que QRS y PR muy variable. Y esa sería la respuesta. No te dice qué actitud hay que tener, pero si tenemos un síncope y un paciente con un bloqueo AV de tercer grado, directamente, según las rutas asistenciales, los bloqueos AV de segundo grado o tercer grado, tenemos que mandarlos a urgencias. Aquí el bloqueo AV de segundo grado sería el de tipo 2. El de tipo 1 hemos dicho antes que en principio no hay que estudiarlo. Con la pregunta 12 tenemos un paciente de 33 años que acude a su consulta debido a que presenta palpitaciones de inicio brusco desde hace un año. El último episodio ha sido esta mañana, 1 hora antes de acudir a la consulta. El episodio es autolimitado en 10 minutos y la tolerancia clínica ha sido buena. ¿Vale? Empezamos con otro electro de palpitaciones, referido a palpitaciones. En este electro lo que vemos es un ritmo que no es sinusal, porque no tenemos ondas P positivas en toda la cara inferior, ni en AVR, veis que está positiva, en AVL es positiva. Mirad en la tira de ritmo que los complejos QRS son distintos. El primer complejo es más estrecho y el segundo es más ancho, con unas ondas Q ahí extrañas. Y si nos dirigimos a V5, V4, V5, V6, vemos que el PR es muy corto y que tiene una precitación, ¿vale? Precitación más palpitaciones, esto es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la actitud a seguir? Por ejemplo, uno puede pensar que es ansiedad, pero ese es el último diagnóstico, antes de nada, ¿vale? Episodios de palpitaciones con una alteración en el electro, pues bueno, puede ser ansiedad, pues podría ser ansiedad, pero no es el principal diagnóstico, ¿vale? Una taquicardia ventricular, pues realmente no estamos viendo las taquicardias ventriculares, pues serían con cardiopatía obstructiva, pues podría tenerla, pero es más raro. Lo más normal es que pueda ser una TPSV y ya nos dice si remitir a cardiología o remitir a urgencias. Nosotros hemos puesto remitir a cardiología. Realmente el paciente en ese momento ya no tiene la taquicardia. Y eso es lo que nos dice la vía clínica esta de palpitaciones. Una vez que está en atención primaria, hacemos la anamnesis y la exploración física del electro, vemos si hay una alteración del ritmo. Si hay alteración del ritmo, sí que mandamos a urgencias, pero si no hay alteración del ritmo, pues mirar a ver si tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo en las palpitaciones son muy similares a los que veíamos en el síncope. Si tienen cardiopatía entre los antecedentes, eso es un factor de riesgo. El perfil clínico también parecido durante el esfuerzo, con dolor torácico, con síncope de disnea asociados, si los síntomas son frecuentes e invalidantes. En la exploración física, soplo orgánico, soplos sistólicos, rudos, todos estos son soplos orgánicos. Y en el electro, pues nos pone lo que tiene este paciente, una precipitación. Por lo tanto, como el paciente tiene factores de riesgo, debemos remitirlo a cardiología. Bueno, la pregunta 13 es una mujer de 16 años sin factores de riesgo cardiovascular ni antecedentes familiares de interés que es remitida a cardiología por una interconsulta no presencial. Y el motivo dice, mujer de 16 años con palpitaciones frecuentes. Robo valoración. Esto es una descripción un poco pobre de una paciente con palpitaciones, ¿vale? Y a veces las recibimos, y sobre todo ya no interconsultas no presenciales, sino de las que se mandan sin IMPA, ¿vale? El electro que se muestra es el siguiente, que es un ritmo sinusal, con un PR normal, con un eje normal, no tiene alteraciones de la repolarización, el QRS es estrecho, no indica en absoluto, patología. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esta? ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la actitud a seguir? En principio el que hemos puesto es que faltan datos para tener un diagnóstico de sospecha, ¿vale? Cuando tiene palpitaciones, lo primero que nos pone aquí arriba es que hagamos una anamnesis, una exploración física y un electro.
Sí que nos han mandado el electro, no tenemos exploración física y la anamnesis no vale con decir palpitaciones. Tenemos que explicar un poquito más para que nosotros, ya lo veremos ahora después, sepamos qué método de registro podemos utilizar para poder detectar esas palpitaciones. La anamnesis tenemos que decir cómo son las palpitaciones, cómo se han iniciado y cómo terminan, la duración y sobre todo la frecuencia para elegir un método de registro adecuado. ¿Vale? Ansiedad, como hemos dicho antes, pues sí que puede ser ansiedad, pero en principio tenemos que intentar afinar un poquito más antes de pensar que es ansiedad. La paciente puede tener una taquiarritmia y solicita un Holter. Pues ahora veremos cuándo tenemos que solicitar un Holter. Pero así solo con decir palpitaciones, solicito un Holter, no hacemos. Tenemos que tener más datos. Y un hipertiroidismo, pues sí que puede tener un hipertiroidismo, pero hay que hacer una analítica. En todas las palpitaciones, pues debemos hacer una analítica con hormonas tiroideas para ver si el paciente tiene un hipertiroidismo. Aquí tenemos otro caso, una mujer de 76 años con antecedentes de hipertensión, diabetes y dislipemia, que acude debido a que de vez en cuando se despierta por la noche con sensación de palpitaciones que se autolimitan. No tiene otros síntomas asociados, la glucemia y la tensión durante los episodios son normales y esto le pasa desde hace años, si bien ahora es más frecuente y por este motivo ha decidido comentarlo. El último episodio fue antes de ayer y además su marido falleció hace unos meses, por lo que últimamente se encuentra algo más de caída de ánimo. Señalar la acción más apropiada, derivar presencialmente a cardiología, puesto que las palpitaciones son frecuentes. No tenemos muy claro cuál es la frecuencia de esas palpitaciones. Debemos saber cuántos episodios tiene al cabo del día, si son todas las noches o son todas las semanas. Eso es importante antes de mandarlo, ¿vale? Remitir por interconsulta no presencial a cardiología, porque puesto que las palpitaciones son frecuentes. En la primera opción, yo digo directamente que es mejor hacer una interconsulta no presencial para que nosotros podamos decidir antes qué método de registro utilizamos y que la paciente venga ya a la consulta pues, con un registro y que podamos decidir si tiene algo o no tiene nada. La segunda es muy parecida, sí que es una interconsulta no presencial, pero lo mismo, tenemos que saber cuál es la frecuencia, cuál es la duración de las palpitaciones, cómo se inician, cómo terminan. Entonces, esta opción que hemos señalado como más apropiada es no remitir hasta no tener más información sobre la frecuencia y la duración de las palpitaciones. Señale la correcta respecto al dispositivo que debemos emplear para correlacionar síntomas y electro. Esto es lo más importante con los pacientes que tienen palpitaciones, tener síntomas y un electro al mismo tiempo. Lo más importante. Por lo tanto, si las palpitaciones son esporádicas, que son 1 o 2 veces al mes, no debemos pedir un Holter de 24 horas porque nos va a dar poco rendimiento diagnóstico. Vamos a tener, pues, en 30 días de una palpitación, pues tenemos un 3% de probabilidades de poder encontrarla. ¿Vale? La segunda opción es un registrador de electromóvil, el Cardia, si las palpitaciones son de segundos de duración. No sé si habéis utilizado el Cardia, pero el Cardia pues, es un aparatito que tienes que sacar del bolso o del bolsillo, conectar el móvil, poner los dedicos, que se conecte y que empiece a grabar. Si las palpitaciones duran segundos, no nos va a dar tiempo. Entonces, esa es una opción que no debemos utilizar cuando las palpitaciones duran segundos. Yo digo que por lo menos tiene que durarle 1 o 2 minutos para que podamos utilizar un Cardia. Si duran menos, esa no es una opción buena. La tercera opción nos dice un Holter de 1 semana si las palpitaciones son prolongadas, más de 1 hora. Si las palpitaciones son prolongadas, lo mejor es un electro de 12 derivaciones. Eso es lo más importante. Electro con palpitaciones, eso es lo que nosotros queremos. Y mejor un electro de 12 derivaciones que un electro de una sola derivación como un Cardia. Además tiene mucho movimiento. Mejor electro de 12 derivaciones. Por lo tanto, la respuesta correcta al final es un registrador subcutáneo de eventos si el síncope es recurrente o no filiado en un paciente de alto riesgo. ¿De acuerdo? Aquí os pone una evaluación dirigida por atención primaria en pacientes que tienen palpitaciones. Pues si las palpitaciones son de esfuerzo, lo que tenemos que pedir claramente es una ergometría. Si las palpitaciones prolongadas, un electro con síntomas. Lo más importante, electro con síntomas. Si las palpitaciones son diarias, tendríamos que pedir un Holter de 24 horas y si las palpitaciones son esporádicas, un Holter de eventos. Tenemos Holter de 1 semana en los que el paciente aprieta un botoncito cuando tiene síntomas y está grabando el loop y nos graba los minutos previos a las palpitaciones y los minutos posteriores. Entonces, si son muy cortas, que duran unos segundos, este es un buen método para registrarlas. Paco, un comentario. Sí.
La ruta Carprimur se hizo antes de disponer de registradores de ECG asociados a móviles como tipo Cardia. Sí. Entonces es verdad que cuando las palpitaciones son a diario o esporádicas y duran algunos minutos, o sea, no duran segunditos, Sí. generalmente solemos utilizar el Cardia, que es Sí. una herramienta bastante buena y que cuesta menos que los Holter. Sí. ¿Vale? Solo esa puntualización. Muy bien. Bueno, en la pregunta 16, ¿para qué es importante preguntar por los factores desencadenantes, la frecuencia y la duración de las palpitaciones? Pues, en principio, para saber la etiología, no tiene nada que ver la frecuencia y la duración de las palpitaciones para saber cuál es la etiología. Para estratificar el pronóstico, lo que es importante es ver cómo es la estructura del corazón, como un ecocardio, pero no la frecuencia y la duración de las palpitaciones. Y lo que es importante, lo hemos comentado antes, es saber qué exploración debemos usar para correlacionar síncopes, síntomas y electro. De nuevo, recalco, lo más importante es correlacionar síntomas y electro. Necesitamos un electro con los síntomas, ¿vale? Si son muy prolongadas, electro 12 derivaciones. Y si no, por lo que ha comentado Sergio, un cardia, si son todos los días, pero que duran 1 o 2 minutillos, ¿de acuerdo? Bueno, en la pregunta 17 tenemos un paciente de 33 años que acude a tu consulta por una infección respiratoria complicada con fiebre, un episodio de palpitaciones seguidas de mareo mientras estaba orinando esta mañana. Y este es el electro que nos manda. Aquí vemos que es un ritmo sinusal con un PR normal, un eje normal, y lo que nos llama la atención es una alteración aquí de la repolarización, en la que tenemos un punto J elevado más de 2 milímetros en V1 y V2, con un descenso convexo y unas ondas T negativas en cara anterior. Esto es típico de un patrón de Brugada tipo 1. Y nos pregunta qué hacemos con el diagnóstico, sospecha y manejo de este paciente. La primera nos dice que es una repolarización precoz no remitir. Os muestra aquí un electro de lo que sería una repolarización precoz, que es un ascenso del ST con morfología cóncava y que suele tener estas muescas en V4. ¿Vale? Un infarto con elevación del ST anterior, pues ya sabéis cómo son. Son convexos, horizontales, ascensos en 2 derivaciones contiguas de al menos 2 milímetros de V1 o V3, 1 milímetro en el resto de derivaciones. Por tanto, el electro que presentaba ahí a veces puede confundir, pero el hombre no tenía tampoco dolor torácico. La clínica era totalmente distinta. Y realmente lo que tiene es un patrón de Brugada y dice no remitir. A ver, ¿cómo era esta señal? Ninguna de las anteriores es cierta porque te dice síndrome de Brugada que no lo mandes. Y esto es falso. Si tenemos un patrón de Brugada, tenemos que mandarlo al cardiólogo para estudio. ¿De acuerdo? Entonces está un poco para pillar. Sería síndrome de Brugada, remitir. Esa sería la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes no es un factor de riesgo en pacientes con palpitaciones? Pues tenemos nuestra tablita de factores de riesgo en pacientes que tienen palpitaciones y vemos que el bloqueo de rama derecha está aquí dentro del electro, bloqueo de rama derecha o izquierda. El soplo sistólico rudo y eyectivo estaría en la exploración física, y un soplo orgánico, y eso es otro factor de riesgo. Y las palpitaciones de ejercicio estarían dentro del perfil clínico. Síntomas frecuentes invalidantes, palpitaciones, ¿vale? Con el ejercicio, durante el esfuerzo. La que no es la onda Q en 3, que esto aparece con bastante frecuencia. Esto es una onda Q en 3, es posicional. Ocurren pacientes que son muy gruesos, que el corazón está más horizontalizado y no tiene, y que puede cambiar incluso cuando se pone de pie, pero esta no tiene ningún significado patológico y solo aparece en una derivación menos todavía, ¿vale? Señale la opción falsa respecto a un paciente de 80 años con palpitaciones al que le hemos detectado extrasístoles en el electro coincidentes con los síntomas. Bueno, aquí sí que tenemos palpitaciones y extrasístoles. Las respuestas que nos da es: debemos iniciar beta bloqueantes con independencia del origen ventricular o supraventricular. Nos está preguntando por la falsa. Y eso no es verdad totalmente, ¿no? Debemos empezar beta bloqueantes. Primero, debemos descartar causas reversibles como el hipertiroidismo. Si son ventriculares, debemos pedir un ecocardiograma para ver si existe disfunción ventricular y pedir un ecocardiograma para ver si hay disfunción o derivar a cardiología. Y si son supraventriculares, tener en cuenta que no es necesario realizar un ecocardiograma.
En este caso, si son supraventriculares, sí que podríamos intentar tratar con beta bloqueantes. Y en las ventriculares también, pero tenemos que descartar todo lo anterior primero. Y ya la última pregunta es, un varón de 45 años que acude por palpitaciones desde hace un mes y en la consulta tenemos la suerte de hacer un electro con los mismos síntomas por lo que consulta y es normal. Hay que señalar la falsa. Esto es lo más importante. Si vosotros tenéis un paciente con un electro con síntomas y no tiene nada, ninguna arritmia en el electro, no debemos mandar a cardiología, porque las palpitaciones no son cardiológicas, ¿vale? O sea que esa es la falsa. No tengo claro el origen de las palpitaciones y debo derivar a cardiología. Si tengo un electro con las palpitaciones y el electro es normal, no hace falta remitirlo a cardiología, ¿vale? Entonces, ¿el paciente puede presentar palpitaciones de origen extracardíaco? Pues sí que las puede tener. Puede tomar drogas, puede tener ansiedad, puede tomar muchos estimulantes que pueden producir también sensación de palpitaciones y no tener nada. No tengo claro el origen de las palpitaciones y debo investigar causas extracardíacas. Sí, esto es lo que hay que hacer. Pero realmente si tenemos un electro con palpitaciones y el electro es normal, hay que estar seguro de que el paciente tiene la palpitación en ese momento. Pero si es normal, no hay que derivar a cardiología. ¿De acuerdo? Y yo no tengo ninguna cosa más. Creo que hemos terminado todas las preguntas. No sé si hay alguna duda. Seguro que sí. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar.